Soy Emilio Porta, algunos de ustedes me conocen, otros no. Soy el vicesecretario de esta Asociación de Escritores y Artistas Españoles, donde vamos a presentar hoy el libro de Francisco Delgado, acto que va a coordinar Manuel Esbert, mi querido amigo Manuel Esbert. Estamos entre psicólogos, realmente el libro es un estudio, él lo va a contar mejor que yo, es un estudio psicológico desde el punto de vista del análisis, del psicoanálisis y desde la perspectiva, lógicamente, profesional y científica de la figura de Lazarillo de Tormes. Ya con Freud se empezó la moda de analizar los personajes literarios desde el punto de vista psicoanalítico, y es muy interesante porque cada personaje está inscrito dentro de una época concreta, y al mismo tiempo que analizamos lógicamente el personaje, estamos analizando el marco social en el que se producen sus andanzas o sus aventuras. En el caso de Lazarillo de Tormes es una época fundamental en la historia de España. Se escribe de forma anónima en el siglo XVI, analiza la realidad social del siglo XVI, y desde el punto de vista de las aventuras de este desventurado personaje, el cual se narra su infancia, adolescencia y su posible futuro. Francisco Delgado hace, yo creo, por lo que he leído del libro, por lo que he visto, que lo he visto muy ligeramente, un estudio realmente interesante y apasionante. De todas maneras, del libro nos va a hablar Manuel Esbert, y ha terminado de coordinar el acto. Yo simplemente quería darles la bienvenida en nombre de esta Asociación de Escritores. Yo soy un apasionado de la literatura, de la filosofía y de la psicología. Manuel, que es amigo mío hace muchos años, lo sabe. Por lo tanto, este libro a mí personalmente me puede fascinar porque tiene todo. Tiene un análisis de una obra literaria, de un personaje literario importante y fundamental, que aunque sea de ficción, evidentemente no es un personaje de ficción totalmente, puesto que pícaros como Lázaro hubo muchos en aquella época. Y por otro lado también habla un poco, estamos enmarcando de una ciudad que yo quiero mucho y que me parece una ciudad fundamental en España, que es Salamanca. Salamanca, dice el autor, o lo dices tú en el prólogo, no lo sé, que de alguna forma la Salamanca del siglo XVI sigue de alguna manera todavía presente. Tú que conoces bien Salamanca, porque eres profesor de allí, de la universidad, sigue presente en el siglo XXI, y un poco es cierto. Salamanca parece una ciudad inmutable. Los que la conocemos bien sabemos que hay vida universitaria, hay alegría, hay una provincia ganadera, agrícola, pero sigue existiendo esa división entre lo que era la Salamanca culta, la Salamanca de la universidad, la Salamanca de la clerecía también, y luego la otra Salamanca, la Salamanca fabril, la Salamanca agrícola, la Salamanca de los servicios, de los jornaleros. Incluso todavía sigue existiendo esa pequeña división de clases sociales que existía mucho más, evidentemente, mucho más radicalmente en el siglo XVI. Así que este libro, que trata de Lázaro, trata del autor, trata del personaje, y trata también de alguna forma del marco en el que se movía, que es Salamanca. Salamanca no solamente está presente también en otras obras de aquella época. Era una ciudad muy importante, era la primera universidad española. Bueno, fue Toledo la primera, me parece, fue Salamanca la primera. Fue la primera. Y sí, después de Bolonia fue la otra. Pues evidentemente el libro, creo que para cualquier lector, para cualquier psicólogo es fundamental, y para cualquier lector normal puede ser apasionante. Así que nada, cedo la palabra ahora mismo ya a Manuel Esbert, que se haga cargo del acto, de la presentación, y luego al autor. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Yo hablaría en primer lugar como editor. En primer lugar diría que es un placer publicar una obra como la de Paco Delgado. Es una obra escrita con soltura, con enjundia, con profundidad, captando las esencias. Aquí este señor a mi izquierda es un sabio, un erudito de estos que se lo han leído todo. De hecho, él escribe biografías magníficas, biografías noveladas. Lee mucho sobre un personaje histórico, rellena lo que no se sabe y se monta una novela sobre ese personaje. Así lo ha hecho con Scarlatti, lo ha hecho con Mozart, con Beethoven, con músicos españoles, etc. Por otro lado, me une a él ser colegas del campo de la psicología, del psicoanálisis,
aunque él venga de Salamanca, ha vivido en Madrid mucho tiempo, entonces compartimos lugares, espacios, puntos de vista, amistades. Entonces todo esto le da un encanto particular a la publicación de un libro. No es lo mismo publicar un libro de un autor desconocido, por ejemplo extranjero, al que se traduce, se publica y ni se le conoce la cara, y otra cosa muy diferente es publicar un libro a un amigo, a un colega, a uno de la pandilla, ¿verdad? Entonces esto en primer lugar. Luego, por otro lado, el libro es una delicia publicar un libro así, porque la editorial nuestra, Simática, es una editorial fundada por psicólogos, llevada por psicólogos, somos todos psicólogos clínicos, con consulta, con trabajo clínico, que además publicamos libros. Entonces, nos interesa mucho libros que sacan partido a la ciencia de la psicología. En este caso concreto, a la ciencia del psicoanálisis. Es un libro que tiene la peculiaridad de no ser un tocho de clínica, de estos pesados solo para profesionales, sino que es un libro de psicoanálisis aplicado. El psicoanálisis aplicado tiene un campo magnífico que no mucha gente desarrolla, porque generalmente los expertos en psicoanálisis se dedican a trabajar en la consulta con sus pacientes, acaban el día, están agotados y se van a casa. Pocos se toman el trabajo adicional de utilizar el instrumento psicoanalítico para comprender la cultura. Ya lo hizo Freud, empezó el propio Freud. Freud escribió grandes obras sobre grandes personajes, por ejemplo, escribió sobre Moisés para comprender el monoteísmo, escribió sobre Dostoyevsky para comprender una patología que tenía Dostoyevsky de tipo epiléptico y comprender la adicción, la personalidad adictiva que tenía. Estudió a Leonardo da Vinci. De Leonardo le interesaba mucho el problema de que Leonardo le costaba mucho terminar sus obras y Freud investiga porque llega hasta a comprender la relación profunda de Leonardo con dos mujeres que operaron como figuras de madre para él, etcétera. O sea que tenemos un montón de ejemplos. Después del propio Freud hay ejemplos también. Me acuerdo de Ernst Kris, con un libro excelente, Psicoanálisis y Arte, o el libro de Melanie Klein para estudiar la identificación proyectiva. Toma una novela de una escritora que se llamaba Green, creo, Julian Green, que se llama, si no mal recuerdo, Yo soy usted o Yo en lugar de usted, algo así, y a partir de ahí saca conclusiones de una gran profundidad clínica. Bueno, en la propia editorial tenemos algunos ejemplos de aplicación del psicoanálisis. Recientemente tenemos 2 libros que he traído un ejemplar de cada uno por si tenéis curiosidad en verlos. No están a la venta aquí, sí en la editorial. Uno es un libro de un psicoanalista de Gerona que es un estudio de la corrupción actual en España, ejemplificada en la familia de Jordi Pujol. El libro se llama La otra escena de la corrupción y habla del clan Pujol como ejemplo de la corruptela actual en España. Y trata todas las demás corrupciones, la trama Gürtel, etc. En una línea totalmente distinta, otra aplicación del psicoanálisis es la de otro libro que he traído también, de una psicoanalista de Murcia, Lola López Mondéjar, que estudia mediante el psicoanálisis el fenómeno mágico de la creación. La creación, la creatividad, el proceso del creador, cuando escribe, cuando crea sus obras de arte, está lleno de incógnitas. Bueno, es un libro muy interesante aplicar el psicoanálisis, no para cuadros clínicos, sino para comprender un fenómeno que nos implica a todos, porque todos somos creativos. Todos somos creativos, cada uno en su vida privada es creativo y si no lo es, se tiene que venir al psicólogo, porque algo le pasa. Entonces, la aplicación del psicoanálisis a estudiar ese fenómeno de la cultura es también muy fructífero. En esa línea es donde se encuadra el libro de Paco Delgado. Aplica el conocimiento del psicoanálisis, en su caso también del estructuralismo, también del estudio del arte histórico,
a estudiar el fenómeno del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo es un libro enigmático, es un libro misterioso. Como dice el título, una misteriosa carta. Está lleno de ambigüedad, está lleno de misterio. Por lo tanto, se presta muy bien a una mirada psicoanalítica que vaya desvelando el interior, las tensiones subyacentes. Yo no voy a hablar del contenido del libro porque me parece que para eso quien mejor lo puede hacer es el propio autor. Entonces, lo único que estoy tratando es de centrar la existencia del libro dentro de la actividad de la editorial, dentro del campo actual de lo que sería la cultura. Yo creo que tiene un gran interés y resulta muy instructivo, muy aleccionador pensar cómo fue la picaresca en el siglo XVI y poder entender cómo es hoy la picaresca, la gran picaresca que es la lacra social que hoy es la corrupción. Entonces, podemos pensar siglo XVI, siglo XXI, las pequeñas fechorías de la picaresca que muestra el Lazarillo, las grandes tramas de corrupción que hoy hay, y comparar qué pasa con aquella España en relación con esta o esta en relación con aquella, sigue siendo la misma. El propio autor termina el libro con un epílogo en el que hace todas estas reflexiones y yo creo que es un excelente cierre. Justamente una reflexión entre aquella España del XVI, aquella España del emperador Carlos V y la España de hoy, del bipartidismo, de la generación antigua, dominada por dos partidos hegemónicos que tienen el poder, otros partidos jóvenes que empujan para abrirse paso y llevan la bandera de limpiar la corrupción. ¿Y qué problemas hay? Él se adentra en entender, aunque sea de una forma rápida, en entender las condiciones y los factores que hacen que hoy persista esta situación de corrupción. Habla de crisis socioeconómica, habla de crisis de valores. La crisis de valores a mí me parece especialmente interesante. Creo que el libro del Lazarillo se puede entender como un libro sobre la crisis de valores. El autor, Francisco Delgado, presenta cómo el Lazarillo, desde el conflicto que para él supone el que su padre fuera acusado de un robo, ser hijo de un delincuente, produce una crisis de valores en el hijo y pasa su vida buscando figuras que le salven, figuras masculinas que le transmitan valores y que le permitan salvarse. El autor dice que no lo consigue porque estamos todos, como es un paradigma del psicoanálisis, un dicho, una propuesta del psicoanálisis, estamos todos sujetos a la repetición. Las condiciones de nuestra infancia de alguna manera nos marcan y acabamos repitiendo y repitiendo y repitiendo toda una serie de cuadros sintomáticos. Pero la crisis de valores atraviesa hoy la España actual. La crisis del padre atraviesa hoy la España actual. Es otra temática de gran y de candente actualidad, con el que tiene un gravísimo problema personal y social. Eso afecta a la crisis de valores de la sociedad. Pero es que eso es lo mismo que pasaba en el siglo XVI. Eso es lo curioso que Paco Delgado va poniendo de manifiesto. Esa misma crisis de valores de entonces, falta de figuras de referencia que den función paterna bien dada, bien transmitida. Es lo mismo que está pasando hoy. Como veis que puedo enrollarme un poco demasiado y creo que lo bueno es darle la palabra. Está muy bien, es muy interesante lo que dices. Bueno, muchas gracias. Pero yo creo que va a ser todavía más interesante lo que nos cuente el propio autor, el doctor Francisco Delgado, y después, si tenemos oportunidad, haremos un coloquio con la sala. Muchas gracias y le paso la palabra. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Emilio. Voy a empezar por muchas gracias por venir.
voy a empezar por una obviedad, pero no quiero dejarla de expresar. La obviedad de que los que estén interesados en leer este ensayo mío sobre Lazarillo de Tormes, pues, haga mucho tiempo que leyeron el texto de Lazarillo de Tormes, pues mi consejo es que antes de leer mi ensayo, pues lo relean. Porque muchas veces lo hemos leído en la escuela, ¿verdad? O hace muchísimos años, y el libro pues cobra un sentido muy distinto en función a la edad que nosotros leemos algo, ¿no? El Lazarillo que leamos ahora seguro que es absolutamente distinto al de hace 30 o 40 años. Y si quieren ya para completar la tarea, pues estupendo si leen Lazarillo, releen Lazarillo antes de leer mi ensayo, después leen mi ensayo y después finalmente terminan de releer Lazarillo de Tormes, seguramente lo leen también pues con otro prisma distinto. Yo voy a hacer medio leer, exponer unas reflexiones al hilo de las ideas que comentaba Manuel, de actualizar Lazarillo de Tormes, de por qué interesarse todavía por una obrita del siglo XVI, nada inocente. Lazarillo nunca ha sido un libro inocente, ni lo fue ni lo sigue siendo. Es, como decía un filólogo francés, es el embés de nuestra sociedad. Realmente es las costuras, ¿verdad?, del tejido social de España, y como embés sigue estando ahí. Mi tesis, mi hipótesis es que lo esencial de lo que habla Lazarillo de España, pues la verdad es que no ha cambiado. Han cambiado muchos aspectos de tecnología, de pequeños detalles, pero la esencia de nuestra sociedad, y no solamente la nuestra, sino seguramente de toda Europa, pues no ha cambiado. Este año es un año trascendental para el futuro de España. En unas semanas se celebrarán unas esperadas elecciones generales. Nuestro país se encuentra en una encrucijada decisiva, inmersa en una grave y larga crisis socioeconómica, de la que saldrá con cambios significativos o seguirá en una línea político-económica similar a la que le ha conducido a ella. En los últimos 6 años, una política impuesta por la Unión Europea, basada en grandes recortes, sobre todo en servicios sociales, educación y sanidad, y en una supeditación de las instituciones políticas a los grupos económicos hegemónicos, ha dado lugar a una España más empobrecida y más desigual. Las clases medias han sufrido una disminución significativa de sus ingresos y el paro ha llegado a cotas peligrosas socialmente. Alrededor de un 20%, lo sabemos, de la población activa y un 50% de los jóvenes está en paro. La educación, la sanidad y en general los servicios públicos han visto mermada su anterior capacidad y eficacia. A esta crisis económica se une otra crisis tan importante o más de índole moral, como subrayaba Manuel. La población ha perdido la confianza en la clase política y en las instituciones democráticas debido al deterioro ético de la mayor parte del tejido social que componen la clase política y parte del mundo empresarial. La corrupción se ha extendido como un cáncer y, siguiendo con esta metáfora médica, pues el pronóstico es muy grave. Cada día los españoles nos enteramos de casos de corrupción, de saqueo del dinero público para beneficios puramente particulares, y las cifras de millones de euros robados por la clase política y sus áreas de influencia aparecen en las pantallas de televisión y en las portadas de los periódicos, escandalizando a la mayoría. La población ante estas elecciones se presenta dividida entre una escasa mayoría que desea cambios drásticos y otra exigua mayoría con temor a cualquier cambio significativo. ¿Cómo ha llegado España a esta crítica situación? Por 2 motivos.
Lo sabemos por la existencia de una crisis financiera de gran parte de Occidente, incluida Europa, y por las políticas de búsqueda de beneficios a corto plazo, descuidando al sector público de los gobiernos españoles de las últimas décadas. Las privatizaciones a toda costa de muchos servicios públicos, la corrupción generalizada de la clase política y la ausencia de valores sociales propios del cristianismo o de ideologías de izquierda en la población general han creado una sociedad de marcado individualismo que podría ser calificada con la frase «sálvase quien pueda». Pero si rastreáramos los orígenes de esta situación actual en nuestro país, llegaríamos al siglo XVI, el siglo en el que se escribió Lazarillo de Tormes. En realidad, todos los factores que confluyen en la actual crisis económica y moral estaban ya presentes en la España de Carlos V. Las políticas imperiales empobrecían a la mayor parte de la población. Lo describimos en el capítulo 3 de la primera parte. Del mismo modo que las políticas europeas ahora empobrecen la mayor parte de la población actual española y del sur de Europa. La falta de unas políticas diseñadas para el conjunto de la sociedad existía tanto en el siglo XVI español como en el siglo XXI en Europa. Y en tercer lugar, la ausencia de valores cristianos o en torno a una ideología que proponga el bien común sobre el interés individual también se hacía patente ya en el siglo XVI. La mayor parte de las guerras en las que España se involucró a lo largo del reinado de Carlos V y de Felipe II estaban provocadas por intereses ajenos a la sociedad en su conjunto. Las políticas económicas actuales, dictadas por Alemania y los bancos europeos, no persiguen el crecimiento económico de las sociedades europeas, sino los beneficios de las élites financieras. La diferencia entre los comienzos de la crisis de España en su búsqueda de progreso económico, cultural y social del siglo XVI y la actual crisis es una diferencia de grados, no de naturaleza. La insuficiente diferenciación entre lo público y lo privado ha ido aumentando desde aquel siglo al presente, de tal modo que lo que en el siglo XVI eran conductas pícaras, pequeños hurtos, interpretaciones interesadas de leyes poco claras, costumbres inmorales en la vida cotidiana del clero, de la aristocracia y del pueblo llano, se han convertido en conductas delictivas corruptas en las que siempre aparece el beneficio individual a costa de las riquezas públicas. En el relato de Lazarillo, el niño se quedaba con algunas monedas que las devotas mujeres le daban como limosna al ciego, ¿recordáis? Actualmente, los tesoreros o secretarios generales de grandes partidos políticos se quedan o hacen la vista gorda a desapariciones, entre comillas, de millones de euros, como si la sociedad actual fuera una sociedad de ciegos. ¿Está en la naturaleza de los españoles esa tendencia a no respetar ni valorar lo público y a sobredimensionar lo privado? Ni mucho menos. Como diría el gran Erasmo de Róterdam, que el anónimo se lo conocía muy bien, y los grandes pensadores españoles que seguían sus enseñanzas, todo es un asunto de educación, no de cuna, ni de herencia biológica. Hay finalmente una diferencia sociológica de gran importancia entre la población de aquella España gloriosa de Carlos V y la población española actual en crisis, la cuestión generacional. Más allá de la lucha del hijo con el padre, con la figura paterna, en el pasado la lucha de generaciones no tuvo la importancia que en este presente tiene también en la población española. Aunque esta sea una cuestión de la que apenas se habla, la realidad es que hay una identificación de las viejas políticas con los dos grandes partidos que han detectado el poder en las últimas décadas y con la generación que diseñó el tránsito de la dictadura anterior a nuestra frágil actual democracia. El hecho de que en la crisis los jóvenes hayan sido los grandes perdedores en cuanto a altísimo nivel de paro, necesidad de emigrar a otros países, empleos precarios y poco remunerados, ha dado lugar a que la composición de los partidos políticos emergentes
tengan una edad media joven, así como sus cuadros y fundadores. Es la joven generación la que lucha más por la toma del poder. Aunque manifiestamente su desacuerdo es sobre el modo de hacer política de la generación posterior a la Guerra Civil, latentemente hay una identificación de estas políticas con la generación de los padres. Es la generación de los padres la que se resiste a dejar de votar a las viejas siglas. La salida de la crisis económica no puede ser solo económica, ni solo política. Los valores democráticos de convivencia y de progreso han de renacer de los restos que han dejado la avidez de los capitales, el consumo como fin único y la ausencia de ética en la definición de objetivos. Lazarillo de Tormes termina siendo un falso adulto, casado con la amante de su jefe, el arcipreste, y trabajando de colaborador del verdugo. Pues le ha faltado, además de pan, calor y protección, los valores por los que un niño se va convirtiendo en un adulto autónomo. El criterio, sálvese el que pueda, imperante ahora como único guía de supervivencia, ignora que la salvación de una sociedad exige una eficaz y justa organización de la misma y unos líderes que tengan capacidad para ver y planificar el futuro. Y no solo saber poner parches en los numerosos agujeros sociales. En cualquier otro caso, seguiremos balanceándonos en la cuerda floja de la picardía, de la corrupción, en una sociedad de pícaros y corruptos. El texto de Lazarillo de Tormes ha de ser un faro que señale los peligros mortales que rodean a nuestra sociedad. Esas son las reflexiones que he hecho desde nuestra actualidad, ¿verdad? Y bueno, pues ahora, por lo más interesante, tienen la palabra ustedes y podemos descender al ámbito más concreto de la novela de Lazarillo y estamos aquí para responder a las preguntas que les sugieran. Tomo la palabra para hacer una sugerencia al autor. Si pudieras darnos una referencia rápida del contenido de la obra propia del Lazarillo y de cómo tú has ido siguiendo los entresijos de la obra. Sí. Porque aunque aquí hayamos leído todos el texto del Lazarillo de pequeños, sí, nos acordamos más o menos. Sabíamos que era un niño, que estaba, etcétera. Cuéntalo tú. Sí. Bueno, es verdad, este ensayo sobre Lazarillo de Tormes tiene 3 partes, podríamos decir. Una primera parte, pues me planteo lo que durante los 5 siglos que existe se ha planteado en el sentido de quién escribe esto. No para ponerle nombre y apellidos, que ya saben ustedes que hay unos 6 o 7 candidatos al puesto, pero que nunca se va a saber realmente. Yo creo que felizmente, también como dice Francisco Rico, pues nunca vamos a saber quién fue, sino vamos a seguir haciendo hipótesis. También en esta primera parte me meto en la pregunta de qué es esta carta, qué es lo que quiere decir, por qué un sujeto al que nadie se le ha pedido cuenta su pobre vida, su miserable vida, ¿verdad? De mendigo, empieza a ser un mendigo y luego un pobre asalariado mal contratado del siglo XVI. ¿Y qué sentido tiene y quién es esa misteriosa vuesa merced que solamente aparece al principio de todo y al final? Y no digamos la palabra caso cuando dice que nos cuente el caso muy por extenso. El lector normal termina la lectura de Lazarillo y no se ha enterado de qué es el caso, a qué viene lo del caso. Bueno, así que esa primera parte, pues analizo estas grandes preguntas que todos los que nos aproximamos a Lazarillo nos hacemos. Hay una segunda parte en la que obviamente, pues no descubro nada nuevo, pero es algo que hay que hacer, es tener bien claro el contexto en el que una obra surge y saber qué es lo que pasaba en la Europa y en la España del siglo XVI, cuáles eran los conflictos
políticos, económicos, religiosos, que eran importantísimos, pedagógicos, también importantísimos, etcétera. Porque literarios, porque si no se conoce bien todo este fondo sobre el que Lazarillo está escrito, pues no se entiende. Al fin y al cabo, cualquier texto de los que escribimos, pues es una parte de todo el discurso que está ahí tejiendo nuestra sociedad y hay que conocerlo. Por fin, bueno, todo esto es la primera parte, sí, una primera parte introductoria. Después hay una segunda parte, la más larga, la más central, en la que voy analizando prácticamente frase por frase de Lazarillo, pues toda la novela, desde el principio hasta el final. Y bueno, pues para poner un ejemplo, cada palabra, cada frase es importante, desde el nombre, ¿por qué Lázaro? ¿Por qué Lazarillo de Tormes? Lazarillo se convierte en Lázaro. Nada en este autor genial, maravilloso, fue al azar, fue sin pensar. Si le puso Lázaro de Tormes fue por algo. Él tenía una gran cultura religiosa, conocía el Nuevo y el Antiguo Testamento al dedillo. Y él conocía los dos Lázaros que aparecen en el Nuevo Testamento. El Lázaro resucitado por Jesucristo, ¿verdad? El hermano de Marta y María, y también el Lázaro que está en el banquete del rico Epulón, buscando las migas que se caen. Yo creo que en ambos pensó el autor de Lazarillo, pero sobre todo pensó mucho en ese Lázaro resucitado. Mi impresión, porque claro, estos son impresiones e hipótesis surgidas después de reflexionar mucho sobre el texto, es que esa queja de Marta cuando Cristo llega a la ciudad donde viven y se entera de que el hermano, de que Lázaro ha muerto, y Marta se queja a Jesucristo, le dice: Maestro, si hubiera estado usted aquí, si hubiera estado aquí, Lázaro no habría muerto. Pues esa queja de que no estaba, de que él no estaba, yo creo que está latiendo durante todo el relato de Lazarillo de Tormes. Esa ausencia de un Dios protector o de un Cristo protector, de alguien protector cuya presencia dirija, ¿no? Está ahí latiendo, podríamos decir, pero sin ser puesta mucho en palabras. Bueno, pues toda la segunda parte es ir palabra por palabra, casi frase por frase, viendo todas no solamente lo doloroso, sino lo cómico, y muchísimo cómico, o tragicómico en Lazarillo, ¿no? Y finalmente la tercera parte, pues después de hacer análisis hay que hacer una síntesis. Y hago una síntesis un poco de todo este ensayo, pues desde el esquema de toda comunicación, de quién es el que emite el mensaje, qué mensaje es y a quién va dirigido. Y esa es un poco la estructura de este ensayo. Sí, eso es. Te felicito por la exposición. No es necesario, creo, micrófono porque no tengo afonía todavía. Se le oye muy bien. Sí. Pero pásaselo porque quede grabado en el vídeo. Yo he sido docente de la Complutense hasta que me jubilé, pero no me dediqué, aunque una de mis carreras fuera la filología, no me dediqué a explicar la literatura. Ni siquiera la clase en toda mi vida de docente ni en el instituto era la filología, lo que es el lenguaje. Pero Lázaro me interesó mucho.
como el siglo XVI, es el siglo I. Entonces, hay una cosa que, al hilo de lo que ha dicho mi colega el profesor, ¿por qué ocurre eso precisamente en el siglo áureo, que es el único siglo que tuvo España? Es verdad que el siglo XVIII fue la Ilustración, pero vivíamos de Francia, ¿no? Y claro, en lo político sí, Jovellanos, el padre Sarmiento, eran pensadores, pero eran pensadores desde la filosofía europea, desde luego de la Revolución Francesa, de los afrancesados y todo eso. ¿A qué se habrá debido a eso? Porque realmente yo como profesor lo he observado, y soy padre de hijos y de nietos, veo que la autoridad se ha perdido totalmente. Es decir, hoy viene mi nieta a comer el domingo, que está empezando el bachillerato, le digo, vamos a hablar del verbo, ay abuelo, que voy a ver el tablet y tal, porque sabe que yo le voy a empezar a preguntar el verbo o una cosa de matemáticas o de tal. Es decir, la autoridad no existe. Yo no digo que lleguen a las manos, porque ya sería lo último. Son delincuentes hijos, que los hay también. Y luego, mira, te voy a decir una cosa. Yo decía que soy hombre casado, bien casado, con mi hija y con 2 nietas, no tengo varón. Pero te voy a decir la verdad, que el feminismo rampante que ha surgido de la política, porque yo creo que la mujer tiene que mirar por respeto, por ser como el hombre en cuanto esté capacitado, porque no puede operar una mujer porque sea mujer cuando hay un cardiólogo que seguramente ella no entiende de eso, y en otras profesiones. Pero ha sido un feminismo creado por el socialismo. Y es un feminismo que eso sí que nos separa, porque las propias mujeres van a padecer esto, y yo creo que el futuro hasta que cambie la sociedad. Entonces, yo creo que has hecho ese hincapié y quisiera ver cómo, si tú has leído, como veo, ¿qué incidencia habría en ese momento? La mujer tenía una presencia, por ejemplo, en el mismo escrito de Lázaro, hubo relaciones sexuales o amatorias, algo que nos retrotraiga o nos traiga, mejor, a la vida actual, que siempre el sexo aparece en todo, claro. Bueno, como mínimo hace usted 2 preguntas complejas, las dos. Una, yo creo que está más dirigida a la historia, al historiador. ¿Por qué justamente en el siglo XVI, el siglo más glorioso desde el punto de vista histórico de España? Efectivamente, justamente empieza ahí el gran descenso hacia abajo. Los historiadores lo explican bien. El historiador que yo cito mucho en mi texto, pues él propone 2 hipótesis para explicar por qué empieza la decadencia en esos momentos en España. Una es la económica, el asunto de que hay mucho paro y la lana que había en España no era de muy buena calidad. Entonces se exportaba la lana a todos los países europeos. Los países europeos hacían a mano los artículos y nos los volvían a vender, con lo cual pues no se creaban puestos de trabajo aquí. Y por otra parte, cuando empieza a venir la gran riqueza americana, sobre todo el oro y la plata, pues en lugar de quedarse aquí, en España, pues pasaban, posiblemente por la ruta de la plata, pasaban camino de los banqueros italianos y de Países Bajos. Con lo cual, pues efectivamente, desde el punto de vista económico, ahí empieza a no levantar cabeza España. Y de alguna manera, pues eso ha sido una vertiente que muy corregida llega hasta nuestros días.
El tema de la mujer, bueno, tema complejísimo que siempre lo será porque es la relación de lo masculino y lo femenino, de lo femenino y lo masculino. Voy a responder no desde la razón, sino contando la escena maravillosa desde el punto de vista literario con la que termina Lazarillo Tormes, este autor desconocido, que es la escena en la que están los tres. Está el arcipreste, que tiene esta barragana, ¿verdad? Esta criada de hace mucho tiempo como su amante. Está Lázaro de Tormes, que ya es pregonero de Toledo y que se ha casado con él, la criada del arcipreste. Y está ella, ¿verdad? Ella que no tiene un nombre propio, es la mujer de Lázaro de Tormes, y es la amante del arcipreste de San Salvador. Así que en este triángulo, léanselo, aunque no quieran repasarse todo el Lazarillo de Tormes, pero por lo menos léanse esta escena, porque es maravillosa desde el punto de vista dramático y cómico. Porque, en resumidas cuentas, lo que ocurre es algo insalvable, es el caos, porque tiene que ver un poco con la falta de orden. Si no hay un orden en una organización social, como es la familia, si no hay alguien que detecte una autoridad, aunque sea compartida, pero cada uno tenga claro cuáles son las áreas que detecta, pues surge el caos. En ese triángulo que aparece en Lazarillo de Tormes, en un criado, un arcipreste y la criada, esto, pues claro, pues es caótico, ¿verdad?, desde el punto de vista de organización social. Eso unido a los rumores que cuenta el autor que hay en Toledo sobre que ella pues ha parido más de 3 veces, etcétera, etcétera, es decir, sobre la falta de honestidad de ella, ¿qué es lo que ocurre? Que ante la angustia que produce esa situación de caos, de que no hay ninguna estabilidad y que en cualquier momento la justicia puede ir ahí y condenar tanto al arcipreste por relaciones ilícitas como a Lazarillo por marido consentidor. Pues lo que ocurre es que esa mujer, de una manera primitiva, empieza a vocear, a dar voces y a decir, como a exigir a los 2 varones que tiene a su lado, que no vuelvan a mentar ese tema, porque si vuelven a mentar ese tema, ella sabrá hacer les amenaza de una manera rotunda en que las cosas van a cambiar, en el sentido de que los dejará. Bueno, esa es la mujer, una mujer que aparece, es la única que aparece, porque la madre de Lazarillo de Tormes pues enseguida le despide hacia la vida con una escena desgarradora, ¿no? La escena en la que la madre le despide con esa frase cuando le dice: hijo, ya sé que no te voy a volver a ver más en la vida, ¿no? Una madre a un niño de 12 años. Pues, y le deja con un ciego que ella sabe que no le va a tratar precisamente como un padre, porque los ciegos necesitaban un lazarillo pues para hacer todo lo que él no podía hacer. Bueno, en fin, no quiero extenderme más y quería también... Sí. Ya sé que es un poco del millón, pero Paco, tú, después de investigar y leer tanto sobre el tema, ¿quién crees o qué hipótesis hay de quién escribió el Lazarillo? Primera. Y segunda, ¿por qué el anonimato? Yo creo que la novela picaresca, no solo el Lazarillo, sino luego otro, Cervantes, la novela picaresca, es un precedente del realismo social y luego de la novela negra. En definitiva, es una novela de denuncia social de la corrupción que había, que las
asuntillo turbio y ahí estuvo en la cárcel, en Sevilla, una de nuestras glorias. Las preguntas son estas. ¿Por qué el anonimato de Lazarillo? ¿Se temía alguna represión del poder? Fuera la Inquisición, y luego, ¿qué hipótesis hay o quién se cree que pudo escribir una obra efectivamente hecha por alguien culto, un bachiller, alguien de la universidad? ¿Tú qué piensas? Es interesante. Sí. Bueno, son dos preguntas que van unidas. La de quién lo escribe y por qué no aparece su nombre es cuando se estudia el siglo XVI, qué es lo que estaba ocurriendo y la importancia que empezaba a tener la Inquisición, pues es obvio que el autor era consciente de lo que estaba diciendo. Era tan consciente que evitó poner su nombre porque era una cuestión de supervivencia. Sabía que Lazarillo Tormes iba a ser perseguido y más su autor. De hecho, acertó porque un siglo y pico más tarde la Inquisición censura 2 capítulos. El capítulo, o el pequeño capítulo, son unas cuantas líneas a través de él mismo y de un grupo de prostitutas, ¿no?, que le acogen y tal y cual. Eso la Inquisición lo hace desaparecer y también todo el capítulo 5, que es el capítulo del buldero. ¿Recuerdan ustedes? El buldero efectivamente es un capítulo absolutamente blasfemo. Es un tipo que va a vender bulas, para eso saben que hacían obligatoriamente a todos los habitantes de un pueblo donde llegaba el buldero, pues los encerraban, podríamos decir, en la iglesia y con el objetivo era venderles el mayor número de bulas posible para que las pagaran. Y lo que hace es un teatrucho, un teatro mal hecho, ¿verdad?, en el que tiene un cómplice y este cómplice pues tiene una especie de crisis epiléptica, como si realmente Dios lo estuviera castigando en ese momento, y el pueblo ingenuo pues se cree que Dios le está castigando porque no ha comprado las bulas, etcétera. Y bueno, pues algo muy burdo, ¿verdad? Un engaño muy burdo. Y si lo prohíbe todo un capítulo así, pues yo supongo que es que realmente se repetía mucho este asunto, ¿no? De vender bulas de mala manera. Tampoco no es por azar que el tema de las bulas haya sido el factor desencadenante de las tesis de Lutero, ¿no? Porque realmente era tremendo. ¿Quién lo escribió? Ya decía antes que hay unos 6 o 7 nombres con apellidos y identidades que nunca se sabrá, pero lo que sí parece muy claro es que seguramente era un judío converso, un converso que posiblemente había tenía un puesto alto en ese momento dentro del clero o dentro de alguna orden religiosa, y porque esa cultura que tiene religiosa del Nuevo y Antiguo Testamento, pues eso, como no sea alguien que esté justamente en la vida eclesiástica, pues no, es muy difícil tenerlo, ¿no? Y que además son conocimientos que los maneja con total. Lo que pasa es que es un hombre que tiene una cierta distancia de todas las creencias, porque los que afinan más y empiezan a ver críticas al catolicismo más de 30, podríamos decir, pero también hay críticas al judaísmo enormes, muchas en el texto. Hay una cierta distancia de todo lo religioso, diría yo, sin decir que no lo fuera él, pero hay una distancia sobre todo de los ritos. Si algún apellido más hay que ponerle a este autor anónimo es erasmista. Yo creo que es un hombre que conocía también muy a fondo los libros de Erasmo, que tenían pues la gran visto bueno del emperador, de Carlos V,
y que eran los que dirigían un poco la política imperial y los que dirigían a un gran sector del clero, excepto las órdenes monásticas que estaban en contra, pero el clero no monástico pues era la mayor parte del clero español era erasmista. Yo creo que este hombre era un erasmista, así que pudo ser uno de los hermanos Valdés, Juan de Valdés, que estuvo en Toledo y estuvo en Salamanca y después estuvo en Roma, o el hermano de Juan de Valdés, el doctor Valdés, como ha sostenido una autora catalana hace unos años, con mucha rotundidad, una tal Rosa Navarro, Alfonso de Valdés, ella sostiene que fue Alfonso de Valdés y nada más. Bueno, pues los que hemos estudiado un poco a fondo más el tema, pues no podemos decir que fue Alfonso de Valdés, porque hay un tal Cervantes de Salazar que a mí me parece que, viendo los textos que tiene este Cervantes de Salazar y el autor de Lazarillo, tiene un estilo realmente muy, muy aproximado. Y Cervantes de Salazar, pues fue un alto clérigo que después fue el que fundó la Universidad de México y hizo toda una historia de la fundación de la Universidad de México y de todo el desarrollo de todo lo que la cultura española dio en México, pues muy brillantemente, las crónicas mexicanas. Y pues ese autor, a mí subjetivamente, me parece que podría ser perfectamente el autor de Lazarillo de Tormes. A propósito de eso, yo estuve en el tribunal de la oposición de esa catalana. Ajá. Y tuvimos una discusión. Sí, porque entre los lazarillistas... Pero se ha enfrascado en esa teoría y ha tenido pues las artes propias para que hablaran de todo ese tema. Pero desde luego nadie defiende un tribunal de oposición de eso. Claro. Sí, bueno, es anecdótico, pero además ella se centra también en la existencia de una figura que es hipotética. Ella dice que esa vuesa merced era una mujer y que seguramente el arcipreste era el confesor de esa supuesta mujer, pues realmente no hay nada de eso, es algo que se sacaría intuitivamente o como sea, pero no tiene nada que ver con los textos y con todo lo que rodea a Lazarillo de Tormes. Es decir, entre los lazarillistas respetamos todos los candidatos, pero también respetamos lo único que no respetamos es la afirmación rotunda de que sea alguien, porque no hay pruebas ni las habrá suficientes. Por mucho que se haya hecho una campaña por televisión, por ABC y tal y cual, y que se haya publicado, hay un libro publicado, todos los libros como todas las ediciones de Lazarillo, pues no tiene autor, La vida de Lazarillo de Tormes. Y esta profesora, pues sí, la publicó con Alfonso de Valdés como autora. Bueno, pues... Pero llegados aquí, creo que por la hora que es, cerca de las 9, podemos concluir este acto. Y muchas gracias por asistir y por participar. Y por supuesto sabéis que hay ejemplares a disposición de quien quiera que el autor los firme. Gracias a todos.